Hey people, hace una semana que no subo video, perdón por dejarlos tan olvidado. Estoy más bien como en vacaciones se podría decir, pero ya estaré pues todas estas semanas a full con el canal. Y déjenme decirles que para pasado mañana, el día jueves, si no estoy mal, subiré el video más importante del canal con una de las mayores noticias. Así que espero aquí en la campanita para que les avise ese video y sin más vamos con los boits. Antes de que se estén preguntando, che, ¿será que Ger subió mi void en este video? Les respondo que lo dudo, lo saqué de grupos de Facebook, pero, como les prometí, subiré bastantes de este post, solo que hoy no fue ese día. Eres un chico normal, con un trabajo como todos. Después del trabajo, regresas a casa y es que tu hermana está con tu laptop instalando una app para ver películas pirata. Tu laptop deja de funcionar por lo mismo, así que decides instalar un antivirus, y así terminar de eliminar la aplicación. Al día siguiente te quedas solo, estás algo aburrido. Decides ir a tu cuarto para hacer una paja, enciendes tu PC y procedes a lo tuyo. De repente, recibes un mensaje. Y puede ser, alguien te ha filmado por medio de tu webcam mientras lo haces, te piden que hagas ciertas cosas que no son tan graves para que no se distribuyan, asustado y sin opciones, decides aceptar. Todo es tan sencillo y rápido, hasta que te piden robar un banco y llevar el dinero hasta un bosque o filtrarán tu video. Llegas al bosque y hay otro chico ahí contigo, procedes a darle el dinero, solo quieres que esto acabe de una vez por todas. El dinero te ha dicho que ahora tienes que pelear a muerte por el dinero, has llegado hasta aquí, no puedes rendirte, así que accedes y peleas. Aunque todo golpeado y casi inconsciente, sales victorioso. Recibes un último mensaje de texto y... oh no, ellos te han hecho una broma, han pasado tu video a pesar de todo lo que has hecho. Recibes una llamada de tu madre. What did you do, Kenny? This is kids. You've been looking at kids. Lindsay's on. There's no video of you. You're doing like all of her friends have got it. Kids, Kenny. Tell me they've got it. Estás un día normal como cualquier otro en la calle disfrutando del clima. De repente ves que el cielo se torna rojo y comienza a llover. Ves que la lluvia es roja. Notas con impresión que el sol comienza a tornarse rojo y ves un enorme ojo emerger de él. Escuchas el sonido de trompetas y ves como las personas a tu alrededor empiezan a hablar un extraño idioma mientras sangran por sus ojos y oídos. Sientes que tu piel se quema, e intentas correr, pero las personas a tu alrededor te detienen, estos te miran con bizarras miradas en su rostro. El sol empieza a llorar sangre. Unas criaturas empiezan a bajar de los cielos, estas empiezan a devorar a las personas sin ningún tipo de piedad. Eres un estudiante y estás emocionado porque es tu primer trabajo. Tu puesto es en el autoservicio. Trabajabas durante el día, pero tu jefe decide cambiarte de turno de la noche, no le ves problema porque en la noche hay menos personas.
Un día mientras trabajas, llega una camioneta, le preguntas por su orden pero solamente hay un silencio incómodo. De la nada responden con una voz cortante y gruesa, pidiendo que le des 2 hamburguesas. Lo extraño es que no había nadie en el asiento del piloto. Pasan varios minutos y la ventanilla ya se abre, solamente hay 2 perros sentados en la parte de atrás del vehículo como si fueran personas. Los 2 perros sonríen y uno de ellos te dice gracias. Esa sonrisa es algo que nunca podrás olvidar. ¿Recuerdas los días en que trabajabas para la estación de radio de una universidad? Decides preguntar si alguien recuerda aquel hit, que un día solo desapareció. Te cuentan que un chico comenzó a comportarse extraño, después de que esa canción desapareciera. Hablas con él, y te repite muchísimas veces que esa canción era su vida, que la quiere de vuelta. Al día siguiente, aquellos que te pidieron hablarle al chico tienen un moño negro en sus fotos de perfil. El chico se quitó la vida, apuñalándose en la cara. Alguien te cuenta que la banda creadora, probablemente hizo un pacto satánico. We made a deal with him. He said he'd rise us up in exchange for something small. But he took your... Es de noche y estás durmiendo. Te despiertas al escuchar el llanto de tu bebé. Te preocupas mucho porque no es la primera vez que tu bebé se despierta llorando y asustado. Temes que pasa algo malo con tu bebé y en la mañana lo llevas con un doctor para que lo revise. El doctor lo revisa y te dice que no hay nada de malo con tu bebé, todo bien como debería ser. Descartando que tenga algún problema físico, ¿por qué de la nada tu bebé se despierta llorando todas las noches? Decides quedarte despierta y monitorear a tu bebé. Así que colocas una cámara en la cuna de tu bebé. Estabas determinada a saber qué es lo que sucedería noche tras noche. Ya es de noche y tu bebé está dormido en su cama. Y te vas a otra habitación con el monitor de vigilancia para bebés encendido. Y esperas, hasta que por fin ves lo que sucedía. ¿Qué es eso? Ayo, something traumatic happened that changed my life, check. Madre graba a un fantasma que espiaba a su bebé, 12 de julio de 2020. Bueno gente, ya saben que los espero este viernes en el gran video que se viene, no miento cuando digo que es de suma importancia, y no los pienso dejar de nuevo tanto tiempo sin contenido que luego se terminan olvidando de mí.